¿Qué tal? Muy buenos días, estudiantes. Hola a todos. Soy Mariano Esperati, soy profesor titular de la asignatura PIAS, Prevención, Investigación, Acción en Salud. Yo soy médico, mis especialidades son medicina interna y cuidados intensivos, más popularmente conocido como terapia intensiva. Y vamos a hacer una presentación inicial en esta modalidad debido a que ha habido, digamos, no hay una secuencia o coordinación perfecta entre las posibilidades de inscribirse por parte de todos los alumnos, es decir, algunos alumnos todavía están en tiempo de inscribirse, con lo cual no es posible todavía armar de manera definitiva las comisiones, distribuir los horarios y los días correspondientes de cada una de las comisiones. Con lo cual, para salvar este problema, no sabemos muy bien cuáles van a ser el número final y total de comisiones y cuántos y quiénes van a estar inscritos en cada una de ellas. Por esa razón es que hemos optado por esta modalidad virtual. Entonces vamos a hacer esta clase o este encuentro de presentación inicial, tomando contacto de este modo virtual con todos ustedes. Es claro que cada uno de ustedes ya se ha inscrito en alguna de estas comisiones, pero queda un remanente de estudiantes que todavía están pendientes de poder inscribirse. Esta es la razón por la cual optamos por esta modalidad de encuentro, que es único y que es excepcional y que esperamos que sea el primero y único del año con este tipo de modalidad, ¿sí? Entonces les quería contar que vamos a hacer transcurrir las diapos. Este es el equipo docente. Analía Rearte y Sergio Rodríguez son adjuntos. Nora Fuentes es JTP, igual que Valeria Alonso. Y María Virginia de Santadina, Paula Romero, Julieta Gasparri y Mauro Tillo hoy completan el equipo. Probablemente vayamos a tener una incorporación, una nueva incorporación, quizá María Emilia Clement, que está actualmente, desempeñándose en otra unidad de aprendizaje, pase a la nuestra, ¿sí? O sea que probablemente se agrande el equipo y esto también, bueno, nada, lo vamos a ir desarrollando. Nuestro equipo es un equipo heterogéneo de profesionales en donde, para intentar resumirles un poquito, hay diferentes disciplinas. Si bien hay muchos que somos médicos, hay también antropólogos, hay biotecnólogos, hay sociólogos. Es decir, que confluimos en un grupo heterogéneo y creo que eso nos enriquece y hace que, en fin, que podamos brindar los conocimientos y dar los contenidos de una manera un poco más abierta, digamos, ¿no? Digo, desde diferentes miradas o perspectivas. Nuestra asignatura pertenece al eje de construcción del conocimiento médico, sí, que comienza en el primer año con psicología, que ustedes ya han cursado y continúa en el segundo año con PIAS, ¿sí? Con Prevención, Investigación, Acción en Salud. Esta es una materia anual, no es cuatrimestral, es una materia anual que tiene una relativa baja carga. Y entonces, en este encuentro intentaremos darle una perspectiva acerca de qué va la asignatura, ¿sí? Se enlaza en los años subsiguientes con tamizaje, con terapéuticas y farmacología, medicina general y con medicina general 2 y rehabilitación, ¿sí? Aunque también es cierto que tiene un vínculo bastante particular con epidemiología. Ustedes van a ver que muchos de los contenidos que vamos a ver aquí se van a enlazar y van a ser útiles para ustedes en la asignatura de epidemiología y algunas vamos a tener digamos, ciertos contenidos que se imbrincan, que se solapan o que van en línea, ¿sí? Con epidemiología. Si bien tratamos de tener una articulación de manera de no repetir contenidos, sí que nuestros contenidos les van a servir como base en muchos casos para la asignatura de epidemiología en el tercer año. Los objetivos, bueno, nosotros tenemos una serie de propósitos con nuestra asignatura. Digamos, estos propósitos se plasman en los contenidos eh, que vamos a intentar desarrollar, que van a estar colgados en el campus, ¿sí?
eh, y que ustedes van a tener perfectamente desarrollados allí. Tanto los contenidos del programa analítico, ¿sí? Como los contenidos y los objetivos y las modalidades de cada una de las clases. Pero intentando resumir, vamos a ir por dos grandes caminos, ¿no? Intentar comprender cómo es que se construye el conocimiento, ¿sí? Desde una perspectiva macro, en este sentido, en la primera clase, en la segunda clase, mejor dicho, en el próximo encuentro presencial que vamos a tener una introducción a lo que es qué es el conocimiento científico, cómo se construye el conocimiento científico y cuáles son las diferentes perspectivas, o cuál es la disciplina que se ocupa de esto, ¿sí? La epistemología, que es la ciencia que se ocupa de las ciencias, ¿sí? Es la ciencia cuyo objeto de estudio son precisamente las ciencias o disciplinas científicas, ¿sí? Esto es un intento de intentar ver desde una manera macro cómo se construye el conocimiento. Y digamos que el segundo aspecto, gran aspecto, digamos, ¿no? Que vamos a intentar es conocer y aplicar las herramientas de búsqueda y recuperación de ese conocimiento, ¿sí? Vamos un poquito más a hilar un poquito más fino. El conocimiento se puede construir de diferentes maneras y teniendo diferentes abordajes, y eso va a depender de las preguntas de investigación que yo me haga, ¿sí? Si miro la realidad, a partir de la realidad, me planteo determinados interrogantes. Esos interrogantes los transformo en una pregunta de investigación. Esa pregunta, para ser una pregunta de investigación, va a tener que tener determinados atributos. Dependiendo de qué se trate esa pregunta de investigación, la voy a poder responder con diferentes abordajes, ¿sí? Entonces, eso es una de las cosas que vamos a intentar develar, ¿sí? ¿Qué abordajes existen para responder a diferentes preguntas o tipos de preguntas de investigación, ¿sí? Eh, y una vez que podamos comprender eso, digamos que en un siguiente paso, yendo de lo macro a lo micro, entendiendo que es un abordaje, un tipo de abordaje, y una vez planteada determinadas preguntas de investigación, vamos a intentar determinar con qué abordaje respondemos esa pregunta de investigación, vamos a intentar buscar en la bibliografía si existe una respuesta para esa pregunta de investigación, y si esa respuesta efectivamente existe, vamos a intentar leer de manera crítica ese reporte o esa supuesta respuesta a mi pregunta de investigación para ver si esa pregunta es válida, ¿sí? Es decir, si se ajusta a la verdad, ¿sí? Y entonces si puede ser atendida o, dicho en términos burdos, si le podemos dar bola, ¿sí? A eso le llamamos lectura crítica de la literatura científica. En este sentido, y yendo un poquito más e hilando un poquito más fino, dijimos, bueno, desconocemos algunos aspectos de la realidad, planteamos esas interrogantes o esas incertidumbres en forma de una pregunta de investigación, definimos o decidimos a partir del tipo de pregunta qué abordaje es pertinente para poder responderla, vamos a buscar en la bibliografía a ver si esa pregunta está respondida y vamos a revisar de manera crítica esa supuesta respuesta o esa posible respuesta, esa aproximación a esa pregunta que yo me hice, ¿sí? Bien, para poder responder va a haber diferentes abordajes, ¿sí? O tipos de investigación y diferentes diseños. A cada pregunta de investigación corresponderá un diseño ideal de estudio de investigación, ¿sí? Y entonces poco vamos a intentar desentrañar eso, en qué consiste un diseño, qué tipos de diseños de estudios de investigación existen y qué diseños son más apropiados para cada pregunta de investigación, ¿sí? Bien, eh, la cursada este año es presencial para todas las comisiones. Ustedes tendrán información de otros años que hemos tenido diferentes modalidades para poder dar los contenidos. En el medio se metió la pandemia, tuvimos que cambiar la metodología.
pasar a virtualidad completa y el año pasado hicimos un híbrido entre virtualidad y presencialidad. Este año cambiamos, es presencialidad completa, 2 horas semanales, vamos a tener en cada encuentro, y ese encuentro lo vamos a tener en comisiones que van a estar organizadas de una manera tal que si bien van a ser un poco grandes, van a tener dos docentes, ¿sí? Vamos a hacer duplas de docentes con cada una de las comisiones que va a tener aproximadamente unos 50 alumnos, ¿sí? Entonces, todo el material bibliográfico, las clases, las actividades van a estar disponibles en el campus. Digamos que el material con el cual vamos a trabajar va a ser diferente o de diferentes modos. El material no solo va a ser bibliografía, texto, en su mayoría, digamos, textos digitales a partir de PDF, sino que también vamos a tener colgados en el campus clases parecidas a lo que yo estoy haciendo ahora, multimedia, en PowerPoint, mediante diferentes links, digo, a través de diferentes modalidades, pero van a tener links en donde van a ver explicitadas clases expositivas, ¿sí? Pero nuestro encuentro de esas 2 horas no va a consistir en mostrarles esas clases expositivas que ya van a estar colgadas. Ese va a ser un material que ustedes van a tener disponible junto con los textos para poder trabajar acerca de los contenidos que nosotros vamos a trabajar en cada una de las clases. En las clases vamos a trabajar. Vamos a trabajar a partir de diferentes actividades este, que se van a proponer previamente, ¿sí? Y que van a estar en el PTD explicitadas. Lo ideal es que ustedes puedan venir a cada una de las clases con las presentaciones o clases expositivas ya vistas, de manera tal que las actividades que podamos hacer en clase las puedan aprovechar mejor, ¿sí? Pero es importante entender que no vamos a tener clases expositivas en nuestros encuentros. Podrá haber docentes que retomen o retomemos esas clases expositivas, que las usemos como insumo, que las repasemos rápidamente, pero lo que no vamos a hacer es repetir algo que ya está colgado y que idealmente ustedes tendrían que traer visto, ¿sí? De manera tal que puedan aprovechar mejor cada una de las actividades, ¿sí? Entonces, en los contenidos van a estar colgados en manera de seminarios o clases, como les dije. Va a haber bibliografía obligatoria y va a haber bibliografía complementaria subida al campus. Y van a estar explicitados en el PTD las actividades que vamos a tener en cada una de las clases, ¿sí? Y en las clases lo que vamos a hacer es hacer una recuperación, ¿sí? De esos contenidos. Vamos a hacer una puesta en común y vamos a trabajar. Una cosa importante es que es difícil bajar a tierra los contenidos relacionados con investigación de una manera abstracta o teórica, por lo cual nuestras actividades van a vertebrarse, van a estar ligadas entre una clase y otra de una manera que es la manera siguiente. Vamos a agruparnos en cada una de estas clases en grupos de un número definido de estudiantes, números de tentativos de 4 a 5 y vamos a trabajar de manera grupal. En cada uno de esos grupos lo que vamos a hacer va a ser trabajar a lo largo del año en la propuesta de un proyecto de investigación. Todo lo que estuve hablando recién, observación de la realidad, interrogantes, preguntas que me hago, transformación de ese interrogante o incertidumbre en una pregunta de investigación, determinación si es factible contestarla, a través de qué abordaje la puedo contestar, con qué diseño la puedo contestar. Todo eso lo vamos a hacer en la realidad con un problema que se nos presente en nuestra realidad, ¿sí? Es decir, vamos a observar la realidad, vamos a proyectar, vamos a plantear una pregunta de investigación, vamos a revisar la bibliografía, a ver qué hay acerca de esa pregunta de investigación, vamos a determinar con qué abordaje la podríamos contestar, con qué diseño, y a partir de esa pregunta de investigación plantearemos una hipótesis, a partir de esa hipótesis unos objetivos, y a partir de esos objetivos plantearemos unas variables a explorar o a ir a buscar en esa realidad.
¿sí? Es decir, que va a haber un proyecto de investigación en el que vamos a trabajar clase a clase. En cada actividad de cada clase va a haber unos contenidos. Esos contenidos los vamos a, por un lado, retomar de lo que ya hemos de haber visto en las clases que están colgadas. Por otra parte, trabajar en actividades específicas y por otro lado, aplicar ese conocimiento a nuestro proyecto de investigación, que va a ser como el hilo conductor o la cadena que va a vertebrar esos contenidos y sobre los cuales vamos a trabajar en cada clase sobre nuestro proyecto de investigación, ¿sí? Entonces, si en una clase determinada toca pregunta de investigación, hipótesis, entonces en esa clase, además de retomar estos contenidos, de repasarlos, de trabajar sobre determinadas actividades, lo que haremos es, respecto de nuestro proyecto de investigación, plantear de manera apropiada, aprender a plantear de manera apropiada la pregunta de investigación y la hipótesis que tenga que ver con mi proyecto, el proyecto sobre el que ya hemos hablado en las clases anteriores. Y así sucesivamente. Cuando toque diseños, veremos qué diseño corresponde a mi pregunta de investigación, qué diseño aplica de manera más apropiada. Y cuando toque la clase variables, veremos qué variables tendremos que ir a buscar, definir y operacionalizar para mi proyecto de investigación, ¿sí? O sea que va a tener como este triple abordaje cada clase. Recuperación de los conocimientos. Por otro lado, planteo de unas actividades específicas y por otra parte, trabajo en el aula con mi grupo de compañeros respecto de mi trabajo de investigación, específicamente aplicando los contenidos de esa clase a mi proyecto de investigación. Vamos para adelante. Bien, se me ha tilado un poquito la clase, aquí estamos. Bien, estos son el cronograma de qué días y cuáles son las comisiones y cuáles son los horarios y cuáles son los docentes, ¿sí? Comisiones, días, horarios, las aulas, las sedes y los docentes. Acá fíjense ustedes que dicen 9, 10 y 11 a confirmar, porque todavía tenemos que terminar de tener el listado definitivo de los inscriptos para poder terminar de armar, entre comillas, estas comisiones que restan y también resta definir el horario, el aula y la sede, ¿sí? Ok, entonces esta clase que estamos dando, o este encuentro que estamos teniendo, está referido a esta semana en curso, en la que estamos de alguna manera presentándonos, conociéndonos, y esta es la clase de presentación. En esta presentación, después si la ven con detalle, y esto está reflejado en el PTD, tenemos todos los contenidos que vamos a abordar en cada una de las clases, comenzando la semana próxima por epistemología, conocimiento y teorías científicas, y es esto que les planteaba al inicio, conocer qué es la ciencia y qué no es la ciencia, y en qué consiste la epistemología, que es la ciencia que se ocupa de la ciencia, ¿sí? De esto va a ir la próxima clase. Vamos a hablar de los contextos de descubrimiento, validación y aplicación, qué significa eso. Y a partir de la próxima semana, de la semana 3, que comienza el 29 de marzo, ya vamos a hablar específicamente de la metodología de la investigación, ¿sí? Los enfoques globales o los abordajes globales, cuantitativos o cualitativos, esto es de lo que le hablabas al inicio, que cada pregunta de investigación puede merecer un abordaje distinto, ¿sí? Si yo me hago una pregunta de investigación que ¿es eficaz la vacuna X para prevenir la enfermedad Y? ¿Sí? Esa pregunta de investigación merecerá de un tipo de abordaje, ¿sí? Ahora, si yo me preguntara, si resulta que esa vacuna, termino encontrando una respuesta, y esa respuesta es que esa vacuna es eficaz, sirve, es útil para prevenir una enfermedad, y resulta que en la observación de la realidad me encuentro con que por más que esa vacuna es eficaz, la gente no la utiliza, ¿sí? Entonces, mi pregunta será, ¿por qué la población no utiliza esta vacuna? ¿Sí? O la podría afinar un poquito más y poner cuáles son las causas por las cuales la población
no utiliza esta vacuna. Y entonces probablemente ahí el abordaje, ¿sí? O el tipo de investigación que tendré que hacer será otro, diferente de el aplicado para la primera pregunta. ¿Es eficaz esta vacuna? ¿Sí? Diferentes preguntas de investigación probablemente van a merecer un abordaje diferente y una vez que yo defina el abordaje, cada pregunta de investigación en su abordaje tendrá a su vez un diseño correspondiente, ¿sí? Bueno, todas estas cosas las vamos a ver a partir de metodología de investigación y las clases subsiguientes, ¿sí? Por ejemplo, ya la semana siguiente hablamos específicamente de las ideas, del tema y de la pregunta de investigación, etcétera, etcétera. Posteriormente iremos a pregunta-problema y a hipótesis, y después de la hipótesis se derivarán los objetivos, y así continuará con este hilo de objetivos de investigación, y a partir de los objetivos de investigación plantearme qué es una variable y qué variables debo ir a buscar para mi pregunta. Bien, acá está planteado todos los contenidos en las diapos subsiguientes que fui pasando rápidamente. Sí que no me voy a detener en cada uno de ellos porque las vamos a ir planteando en cada uno de los encuentros y además están explicitadas en el PTD. ¿Qué pasa con las cuestiones relacionadas con la regularidad? Bueno, se necesita, para ser regular y poder rendir el final, va a necesitar el 75% de asistencia, ¿sí? Es decir, para rendir ya el segundo parcial, ustedes van a tener que tener el 75% de asistencia presencial. En el primer parcial pasa lo mismo. Lo que pasa que cuando hablamos de 75% de asistencia, estamos hablando del 75% de asistencia a lo largo de toda la cursada y de cada uno de los encuentros durante la cursada. Por eso es muy difícil que ustedes, al finalizar el primer cuatrimestre y al momento de rendir el segundo parcial, este, tengan una cantidad de ausentes que les signifiquen ese 25% de asistencia que tienen, entre comillas, permitido, ¿sí? No sé si estoy siendo claro. Pero el 75% de asistencia son necesarias para poder rendir tanto el primero como el segundo parcial y en consecuencia el final. Es bastante difícil faltar tantas veces durante el primer cuatrimestre como para poder alcanzar ese 25% de ausentes ya durante el primer cuatrimestre, ¿sí? ¿Qué pasa con los ausentes? ¿A qué le llamamos ausentes justificados? Bueno, hay una sola manera de que los ausentes estén justificados. Me trato de ir al tema de las justificaciones, ¿sí? Las justificaciones que se computan como si no, como si ustedes hubieran presenciado, como si hubieran asistido, es decir, las justificaciones que se computan como no ausentes son solamente por maternidad, ¿sí? Por atención a un familiar discapacitado, o si tienen o han faltado debido a que han acudido a alguna actividad deportiva en representación de la universidad. Solamente esas justificaciones se computan como no ausentes. El ausente justificado por enfermedad, que se hace con certificado médico, califica como ausente, no como no ausente, ¿sí? Ustedes ese día van a figurar como ausentes, por más que después lo justifiquen como un certificado. Lo que pasa es que si en determinada situación ustedes superan ese 25%, esos ausentes, si son justificados, se van a considerar y en una definición individualizada y singular para cada uno de los estudiantes, este, en fin, se considerará como o no la posibilidad de que ustedes igual puedan acceder a rendir el parcial, el segundo parcial y el final. Ejemplo, si tienen un 72% de presentes y un 27, un 28% de ausentes, y resulta que dentro de esos ausentes tienen dos o tres faltas, ¿sí? Que están justificadas por enfermedad y han trabajado muy bien durante el año y se han desempeñado adecuadamente, y el docente ha podido certificar esto, bueno, a lo mejor en esa situación, lo planteo como una situación hipotética, podrán acceder a la posibilidad de rendir. Haremos de cuenta que tienen el 75%. En cambio, si han faltado un 60% de las veces y nos traen
en la certificación de que ese 60%, en un 15% o un 20% de sus ausentes se deben a una enfermedad, ¿sí? Pero asimismo todavía tienen un 60% y no podemos, digamos, documentar o calificar a su participación en el aula con sus compañeros, trabajando en el grupo que les ha tocado, etcétera, etcétera, en ese caso no podrán acceder a rendir el segundo parcial, ¿sí? Son dos ejemplos así extremos que pongo, ¿sí? En el medio podrá haber diferentes grises, pero es importante tener presente esto, que el ausente, por más que sea ausente con justificación por enfermedad, es ausente, ¿sí? Y además se requiere para la regularidad cursar y regularizar el escenario campo 2, ¿sí? Bien, sigo. La evaluación, entonces, vamos a tener dos parciales al final de cada uno de los de los cuatrimestres. Es un parcial con su respectivo recuperatorio. El parcial va a tener diferentes modalidades. Paso de largo esta diapo porque aquí se mezclan un poco las modalidades con las que trabajábamos en años previos, ¿sí? Porque dice entrega de trabajos o instancias. Esta entrega de trabajos era en los años previos cuando teníamos actividad virtual. Acá, como les dije, vamos a trabajar en cada una de las clases y vamos a ir trabajando en el proyecto de investigación y vamos a ir viendo cómo cada uno de ustedes participa y el grado de participación que tiene, y esto es importante porque el examen final muy probablemente consistirá en que ustedes presenten este trabajo. Entonces, a la hora de calificar el final y la aprobación o no, tendremos muy en cuenta el grado de participación que han tenido durante el año, durante la generación del proyecto de investigación. Son dos exámenes parciales, modalidad escrita, en general modalidad escrita, se aprueba con 6, ¿sí? Y hay dos exámenes recuperatorios. El examen final, probablemente, si bien no está del todo determinado, y repito, no está del todo determinado, existe una alta probabilidad que tenga una doble modalidad. Una modalidad escrita inicial, que será una especie de choice para evaluar de alguna manera contenidos básicos, y si se aprueba ese choice pasan a la segunda instancia, que es la presentación del proyecto de investigación que van a hacer junto a sus compañeros, ¿sí? En donde tendrán que exponer ese trabajo con cada uno de sus compañeros en modalidad multimedia, hablando cada uno de ustedes de manera oral, ¿sí? Bien, todas las interacciones que tengamos las vamos a hacer a través del campus, ¿sí? Todas las preguntas que nos tengan que hacer las van a hacer de manera presencial en cada uno de los encuentros, y también vamos a tener este link de comunicación en el campus. Y podemos resumir diciendo que vamos a tener clases presenciales, semanales 2 horas, el trabajo grupal, un proyecto de investigación que va a vertebrar todos los contenidos, vamos a charlar en cada una de las clases, ¿sí? Se trabajará sobre recuperando los contenidos a los que ustedes han tenido acceso en cada una de las semanas, trabajaremos en las actividades con las consignas de acuerdo a cada uno de los contenidos en la semana, y además trabajaremos en el proyecto de investigación, de alguna manera aplicando los contenidos de esa semana a nuestro proyecto de investigación. Esta va a ser la manera en la que vamos a trabajar, ¿sí? Bueno, nada, nos encontramos muy pronto, nos conoceremos, charlaremos. Ojalá que les pueda servir esto. Eh, si bien todo parece muy abstracto, siempre repetimos lo mismo. eh, el conocimiento cambia, siempre el conocimiento es provisional. Lo que hace 50 años era una verdad, hoy deja de serlo. Lo que hace 10, 15 años se trataba de una manera, hoy se trata de una manera distinta. Es decir, que lo que era una verdad parcial hace 10 o 15 años respecto, por ejemplo, al tratamiento de una enfermedad, hoy esa verdad parcial se ha modificado y es otra verdad, ¿sí? Es decir, que el conocimiento es provisional, dinámico y se va modificando. Por eso es muy importante poder ponderar la calidad de cada uno de esos conocimientos a los que nosotros accedemos. Esas, este, esas supuestas verdades a las que accedemos cuando estudiamos, ¿sí? En la diaria, ¿sí? En nuestro quehacer diario, en el quehacer diario de ustedes como estudiantes, cuando van adquiriendo, leyendo y chupando conocimientos, cada uno de esos conocimientos es una verdad
provisional y es una verdad parcial. Es importante poder entender esto por un lado. Segundo, poder juzgarlo críticamente, ver si cuán cerca de la verdadera verdad está ese conocimiento al que hemos accedido, poder criticarlo, poder saber si es válido, igual, verdadero o no lo es, y eso es lo que vamos a aprender a hacer aquí en esta asignatura. Y eso es una tarea, es un proceso que les va a servir para toda su vida profesional. Es decir, que no es que nuestra verdad sea una verdad, la de Pías, más absoluta que el resto de las unidades de aprendizaje. Pero sí es cierto que nuestra pretensión, nuestro propósito, es que ustedes puedan aprender a juzgar el conocimiento, ¿sí? De acuerdo a su validez, ¿sí? De acuerdo a cuán verdadero es, de acuerdo a la calidad de ese conocimiento al que están adquiriendo, que puedan juzgarlo críticamente y que eventualmente puedan descartarlo, ¿sí? Si les parece que no es válido, de acuerdo a una serie de conocimientos previos que nosotros pretendemos iniciar, iniciarlos en ese proceso, ¿sí? O que puedan quedarse con ese conocimiento confiando a través de todas las herramientas que ustedes han adquirido a lo largo de la carrera y que nosotros pretendemos comenzar a darles a partir de ahora en PIAS, tomarlo como un conocimiento válido y quedárselo, ¿sí? Es decir, vamos a intentar que ustedes aprendan a leer críticamente literatura médica y que esa tarea de leer críticamente literatura médica les sirva para toda la vida, ¿sí? Así que bueno, me despido de ustedes, nos vemos la próxima semana y bueno, y ya nos conoceremos, tendremos contacto y charlamos. Adiós.